Entonces, pues estuvimos aprendiendo para entrar en contexto, ¿sí? Tengamos pues fresquito aquello que estuvimos viendo en la conferencia del sábado. Estuvimos aprendiendo que la meditación pues es el pan del sabio. Toda persona que quiera pues sabiduría tiene que aprender a meditar, tiene que ser serio en torno a lo que es la meditación, ¿sí? La verdadera meditación, porque estuvimos viendo cómo nosotros podemos dividir, o sea, hay tipos de meditaciones, las podemos dividir entre aquellas que son trascendentales, que buscan cambios, y aquellas que no generan ningún tipo de cambios, ¿sí? Entonces tenemos esas meditaciones que son meramente contemplativas. Meditaciones que abundan por ahí, ustedes las buscan en videos en YouTube, las buscan en videos en Facebook, muchas personas pues enseñando ese tipo de meditaciones que simplemente pues nos llevan como a un estado de relajación, ¿sí? Entonces en un momento uno se siente pues agitado y pues nos presentan estas meditaciones en las cuales pues uno se concentra en escuchar el sonido de las olas o se concentra, digámosle así, en observar una vela o se concentra en escuchar una voz o imaginarse pues un color, ¿sí? Y bueno, hay meditaciones que son guiadas, pero que tienen como ese mismo enfoque, son meramente contemplativas y nos llevan pues a un estado de relajación. Estas meditaciones no son trascendentales porque no generan cambios en nosotros. Nosotros cuando salimos de esos lugares, puede ser nuestra casa, nuestra habitación, cuando terminamos esa meditación, cualquier cosa que pase pues rompe con esa calma que nosotros habíamos logrado, ¿sí? Viene el hijo y nos desobedece, o viene el esposo o la esposa y nos dice tal cosa que no nos gusta, y entonces ahí obviamente comienzan a manifestarse nuevamente nuestros yoes y se pierde ese estado de calma que por unos minutos nosotros habíamos logrado a través de ese tipo de meditación. Algo totalmente contrario pasa pues con las meditaciones trascendentales. Esas meditaciones, luego de que uno las hace, sí o sí se va a generar un cambio en nosotros. ¿Sí? Ahí veíamos que pues tenemos la meditación trascendental, por ejemplo, en Koanes, que es la que nos permite acceder a la sexta y a la séptima dimensión. Estamos hablando prácticamente de los cielos. Estamos hablando de dimensiones donde no entre el ego. Entonces, imagínense ustedes una persona que logre llegar a experimentar lo que es vivir sin el ego, pues es una persona que cuando regrese tiene una fuerza y tiene una motivación increíble para hacer este trabajo interior y constantemente entonces estar en ese estado, ¿sí? Aparte de la sabiduría que se trae de esas dimensiones superiores. Entonces, luego de que se logra pues una meditación así, pues no se vuelve a ser, digámosle así, la misma persona, ¿no? De ahí la importancia que nosotros pues hagamos nuestra práctica y pues nos esforcemos por sacar esa meditación. Esa pues ya la vamos a estar viendo en la conferencia número 36 y probablemente pues estemos haciendo también una meditación guiada, ¿sí? Pues el otro tipo, bueno, no otro tipo, ¿no? Pero la otra meditación que encontramos dentro de este tipo de meditación trascendental es la meditación reflexiva, que es la meditación entonces donde nosotros tomamos escenas de nuestras vidas y allí pues comenzamos a reflexionar, comenzamos a observar todos los defectos psicológicos que se manifestaron en esas escenas, ¿sí? Entonces uno comienza a observar, uno comienza a enjuiciar a esos defectos psicológicos que se están manifestando allí en esas escenas, y luego entonces viene ese proceso o esa parte en la cual uno le hace la petición a la madre de que elimine ese defecto psicológico. Cuando uno hace esto, pues obviamente va obteniendo las comprensiones del defecto, y la madre, recuerde que la madre representa el amor, ¿sí? Y tiene pues esa función de limpiarnos. Entonces la madre, ya cuando uno ha observado el defecto, cuando uno lo ha enjuiciado, lo ha comprendido, entonces lo va erradicando de nuestra psicología. De esa manera, pues obviamente nosotros vamos a ir notando, vamos a ir viendo cambios. Es allí donde se va desarrollando lo que es ese sabor trabajo, ese sabor
que nos quedan cuando nosotros estamos trabajando y efectivamente pues vamos notando que vamos cambiando, que ya no reaccionamos de la misma forma, que ya pues aquellas cosas que anteriormente nos generaban miedo, pues ya no nos generan ese miedo, no nos generan pues esa forma de nosotros reaccionar, ¿no? Donde vamos viendo cómo nos vamos liberando de nuestros traumas, donde vamos viendo cómo aquellas cosas que nos sacaban la piedra anteriormente, pues ya no nos inmutan, ¿no? Es algo que obviamente, pues en la mayoría de los casos, trabajando uno sus defectos, su psicología, pues esos cambios son graduales, son paulatinos, pero son cambios totalmente radicales, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a reflexionar sobre nuestra ira, obviamente la ira, estamos hablando de una cabeza de legión, pero la ira con la pareja o la ira con los hijos, ¿no? Con los hijos algo específico porque los hijos a uno le generan ira en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando me desobedecen, ¿sí? Entonces yo comienzo a trabajar eso, pues yo voy a ir notando, entro en la escena donde, por ejemplo, yo haya tenido pues una discusión con mis hijos, un desagrado precisamente por eso, porque me han desobedecido y comienzo entonces a observar todos los detalles que se van manifestando allí, ¿sí? Comienzo a pedirle muerte a absolutamente todo lo que se haya manifestado en esa escena. Yo voy a notar, y ahí es donde viene el sabor trabajo, como les decía, cómo cuando luego se presente otra situación, mi forma de reaccionar no va a ser la misma. Ya yo no voy a reaccionar de una forma tan mecánica. Anteriormente, pues, no sé, mi hijo me contradecía en algo y pues ahí se me saltaba la ira y comenzaba pues a ofenderlo y capaz y si tenía pues una chancla cerca, pues hasta se la tiraba y así por el estilo, ¿no? Y muchas veces cuando uno hace eso, porque hay un dicho que dice que lo que comienza en ira termina en vergüenza, luego entonces uno está como arrepentido y uno dice, Dios mío, pero ¿por qué yo actué de esa manera? Es que en ese momento yo pues ni siquiera lo pensé, yo simplemente reaccioné. Y eso es porque los yoes nos tienen a nosotros bastante mecanizados. Es como que simplemente pase la situación que pues que es como el resorte secreto de nuestro accionar e inmediatamente nosotros actuamos sin darnos cuenta. Cuando uno lleva esa escena a meditación reflexiva, uno va a empezar a notar cómo cuando se presenta la circunstancia, ya pues el rango de visión de uno es más amplio, ya uno tiene incluso tiempo para ver al defecto psicológico, uno tiene tiempo para ahí mismo, en ese instante, aparte de observarlo, también enjuiciarlo, ¿sí? E incluso pues hasta pedir muerte. Pueden darse situaciones en que los defectos sean muy fuertes que pues uno no tenga esa voluntad y ese deseo pues de pedir muerte, ¿no? Entonces ahí tocaría pues más meditación reflexiva. Y pues esto se da gracias a que en este proceso de meditación reflexiva, pues nosotros primero vamos a observar defectos que en el instante no podemos observar por el mismo hecho de que tenemos el sentido de la autoobservación bastante atrofiado, ¿sí? Aparte de que los defectos, como están muy alimentados, son muy rápidos. Y pues eso mismo, como tenemos ese sentido atrofiado, nuestra autoobservación es lenta, ¿sí? Entonces, pues a uno como que conscientivamente, por el estado en el cual uno está, pues no le da tiempo observar el defecto, simplemente se da pues esa reacción. Pero ya cuando uno hace la meditación reflexiva, cuando el defecto quiera venir a manifestarse, pues sí, uno lo puede ver de lejos, uno puede ver todas las emociones que uno pues está sintiendo, obviamente las que uno pues percibió, pudo ver la meditación reflexiva, uno puede ver incluso las sensaciones, los pensamientos y así por el estilo, ¿no? Y pues tiene, digámosle así, como más oportunidad para negarse a ese defecto psicológico en el instante que se está manifestando. Uno pues va haciendo eso y se va dando cuenta del cambio y ahí es donde uno comienza a experimentar lo que es la liberación. Aquellas cosas frente a las cuales yo reaccionaba de una forma exagerada, reaccionaba sin saber por qué pues estoy reaccionando, por qué siento lo que siento, por qué digo lo que digo, ¿no?
Y ahora ya luego de este proceso, pues son cosas que ya yo comprendo, son cosas que no me inmuto, sale, obviamente se manifiesta esa sabiduría adquirida para yo resolver esas situaciones de una forma conscientiva, ¿sí? Y uno pues obviamente experimenta la libertad de esos defectos. Ya yo no soy un mandadero de los defectos. Ya los defectos no se manifiestan a través de mí poseyendo la máquina y haciéndome pensar, haciéndome decir, haciéndome sentir, ¿no? Sino más bien que es la conciencia la que se va pues a manifestar, ¿sí? Y lo mismo pues vamos a hacer pues con todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Sí? Todas las escenas de nuestra vida son material para la meditación reflexiva, sean buenas o sean malas, porque nosotros venimos aquí a aprender de lo bueno y de lo malo, porque la conciencia va más allá del bien y del mal, ¿sí? Hay personas que pues ven esto como algo tan sencillo y realmente las cosas de la conciencia son bastante sencillas, pero lo ven muy sencillo, entonces como que no le tienen fe, no le tienen esperanza, como, o sea, que yo observo y entonces enjuicio el defecto y pido muerte y eso ya desaparece de mi psicología. Pues lo que hay es que probar, lo que hay es que comenzar a practicar. Y obviamente cuando uno comienza a ver los resultados, eso le va dando a uno más motivación para uno seguir, para uno pues meterle más revolución a este trabajo de meditación reflexiva que uno tiene que hacer, que uno debe de implementar pues todos los días, ¿sí? Todos los días uno tiene que tenerle su horario a la meditación reflexiva, en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? En la noche incluso hay técnicas de meditación reflexiva que la vamos a estar aprendiendo más adelante, como la retrospección. Y es que uno en la noche cuando se vaya a acostar comience a observar todas esas escenas que acontecieron en el día. Y allí entonces comience uno a descubrir, a observar y descubrir los defectos que se nos manifestaron, que en ese momento nosotros no pudimos observar, por ende no se dio el proceso de enjuiciamiento, comprensión y mucho menos la petición de muerte, ¿sí? Eso va a hacer que al otro día, como los defectos son repetitivos, pues ya nosotros tengamos esos defectos descubiertos, ya tengan menos fuerza, cuando se vayan a manifestar, pues entonces ya uno tenga esa capacidad para pedirles muerte, ¿no? Y esto nos va a hacer avanzar bastante rápido en nuestro trabajo interior, porque todos los días allí a nosotros nos ponen los gimnasios precisos para que nosotros vayamos avanzando en nuestro trabajo interior, ¿no? Entonces, si nosotros, pues, estamos todos los días trabajando esos gimnasios, haciendo, pues, esas tareas, también hay tareas que nos dejan, pues, en el astral, vamos a avanzar bastante rápido, ¿sí? Les decía que a meditación reflexiva, pues, absolutamente todas las escenas de nuestras vidas, agradables o desagradables, ¿sí? Porque uno va a una fiesta y para uno pues eso es una gozadera, eso fue un momento feliz, ¿no? La felicidad del ego. Pero si uno se pone a reflexionar sobre una fiesta donde uno fue, ¿cuántos defectos psicológicos no se manifestaron allí? ¿Sí? Que si los defectos del alcohol, puede que hasta la droga, que si la habladuría insustancial, que si los defectos del enamoramiento, de el coqueteo, que si defectos de el adulterio, bueno, la lujuria, tantas cosas que se pueden manifestar en una fiesta, que a nosotros nos parece pues algo bueno, algo bastante agradable, ¿no? Pero sin duda alguna, de las escenas que son dolorosas para nosotros, que son desagradables, pues de allí sí realmente, o es de donde más nosotros sacamos pues como sabiduría, ¿no? Porque es como donde más se manifiesta la presión, se manifiesta el sufrimiento, hay tantos defectos y bueno, debemos de ver eso como un banquete para la conciencia. Entonces, pues, aparte de lo que les he dicho, a meditación reflexiva, debemos de llevar esos defectos psicológicos que nosotros mismos nos damos cuenta que nos están obstaculizando, ¿no?
que nos dominan demasiado. Que la ira, es que yo soy muy iracundo, es que a mí no se me puede decir nada, que inmediatamente yo exploto. Eso hay que llevarlo a meditación reflexiva para comenzar a desarmar esa ira, para comenzar a quitarle fuerza, a quitarle pues acción a través de nuestra máquina. Que los celos, que entonces la lujuria, que no puedo ver una chica que pasa por ahí por una faldita, con una faldita, que eso, pues ya yo estoy ahí babeando y vuelto loco, ¿no? Pues eso lo llevamos a meditación reflexiva. Que el adulterio, que tuve pues una frustración, me pasó una situación muy frustrante, muy traumática cuando pequeño, ¿no? Entonces ahora yo estoy traumado con eso. Pues a la meditación reflexiva, las fobias, a veces uno le tiene fobia a algún animal o le tiene fobia, no sé, hay personas que son claustrofóbicas, bueno, todo tipo de miedos que uno pueda tener, pues uno lo lleva a la meditación reflexiva y a través de ese proceso de muerte psicológica, pues uno va eliminando todo eso, ¿sí? Absolutamente todo. Entonces, pues es cuestión de comenzar a probar, ¿sí? Recuerden que tenemos la muerte en marcha y tenemos entonces la meditación reflexiva. En marcha, pues es el mismo proceso, solamente que lo vamos a estar aplicando ahí, en el momento, de instante en instante. Yo me estoy autoobservando, ¿sí? Dirigiendo esa mirada atenta hacia mi mundo interior, autoobservando mis centros. Entonces allí descubro el defecto que se quiera manifestar. Y hay que estarlo haciendo de instante en instante, porque de instante en instante, pues hay un defecto que quiere tomar posesión de la máquina o que toma posesión de la máquina, ¿sí? Entonces allí pues comienzo yo, perdón, a pedir muerte a todo aquello que se esté manifestando a través de mi sexo, a través de mi instinto, a través de mis emociones, a través de mi centro motor, a través de mi centro intelectual, ¿sí? Ese pues es el proceso de muerte aplicado en marcha. Y la meditación reflexiva pues es el mismo proceso de muerte, solamente que allí vamos a utilizar escenas vividas, ¿sí? De nuestra vida, porque pues allí se encuentra todo. Entonces no es como que nos vayamos a inventar ninguna situación, ni vamos a estar suponiendo, no, escenas vividas. ¿Cuántos conflictos no hemos tenido nosotros por nuestros defectos psicológicos? Entonces eso es lo que vamos a estar utilizando. Para el día de hoy, entonces, vamos a traer a colación pues una escena de un defecto que nosotros querramos empezar a trabajar o ya, por ejemplo, estemos trabajando, ¿sí? Vamos a estar utilizando una técnica, diría yo, que más sencilla de la meditación reflexiva, que es la observación de los detalles que se manifiestan en la escena, tan sencillo como eso, ¿sí? Tan sencillo como eso. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que es muy importante que nosotros comencemos a desarrollar la castidad, ¿sí? Recuerden que la castidad es el sabio uso de la energía y toda esta obra se sustenta en darle un sabio uso a la energía. Entonces, pues, por ejemplo, los yoes que nos impiden la castidad. Bueno, voy a estar reflexionando sobre el defecto de la masturbación, sobre el defecto de la pornografía, sobre el defecto de la fornicación con la pareja, que pues es la expulsión. Sabemos que la fornicación es la expulsión de la energía creadora sexual fuera del cuerpo, ¿sí? O bueno, cualquier otro defecto que nosotros pues querramos estudiar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a tomar una escena donde se haya manifestado ese defecto psicológico, ¿sí? Una escena donde nos hayamos masturbado, donde hayamos visto pornografía, donde hayamos fornicado con la pareja, o quizás querramos trabajar los celos, o quizás querramos trabajar en un defecto de la codicia, cualquier cosa, ¿sí? Pero vamos a estar eligiendo una escena de nuestra propia vida y ojalá sea una escena donde el defecto psicológico se haya manifestado pues fuertemente. Algo pues muy interesante es que pues la madre nos ayuda o nuestros padres nos ayudan en este proceso de la meditación reflexiva y a veces pues uno está meditando en una escena y le llegan otras escenas.
escenas que uno ni siquiera se acordaba. Eso es bastante interesante. Entonces, esos son nuestros padres que nos ayudan con esos recuerdos para que con respecto a ese mismo defecto nosotros podamos ver detalles en esas otras escenas, ¿sí? Entonces, pues ahí esas escenas que nos presentan, comenzamos a observarlas y comenzamos pues a ver esos detallitos, ¿sí? Otra recomendación antes de iniciar es que, pues si gustan, pueden tener un cuaderno. Yo por acá, pues tengo uno particularmente, a mí me sirve bastante, ¿sí? Porque allí yo voy anotando los detallitos que voy descubriendo y luego yo profundizo en esos detalles. ¿Sí? Y cuando uno profundiza en esos detalles, aparecen más detalles, ¿sí? Y luego uno en esos detalles que le aparecieron profundiza y le aparecen más, ¿sí? Y aparecen detallitos que son así como que tan sutiles y eso enriquece bastante la meditación reflexiva. Y a más detalles nosotros encontremos del defecto, pues más rápido nosotros vamos a eliminar ese defecto de nuestra psicología, porque los defectos pues están compuestos de eso, de detalles, ¿no? Entonces uno elimina los detallitos y pues va destruyendo el defecto psicológico. Entonces, pues es recomendable en un principio utilizar pues un cuaderno. Ahora, esto no implica por ningún motivo que si nosotros vamos a hacer, digamos que, no sé, vamos en un bus y allí se nos presenta una situación o queremos hacer una meditación reflexiva para aprovechar el tiempo, como que entonces sea obligatorio pues, utilizar el cuaderno o que dependamos de eso, ¿no? Pues, para nada. Bien, entonces ya pues hemos de tener la escena del defecto psicológico, la escena que nosotros vamos a trabajar. Recordemos que hay un mantra que se le conoce como, es el mantra Raon Gaon, ¿sí? Que se pronuncia de la siguiente manera. Raon Gaon. Este mantra nosotros lo podemos hacer de forma audible o lo podemos hacer mentalmente. Eso es para recordar mejor la escena que nosotros vamos a trabajar. Hay también, pues, veces que una escena tiene que ser trabajada más de una vez, una misma escena, ¿sí? Y uno se da cuenta que, pues, la segunda vez que uno la trabaja puede recordar más detallitos. ¿Y esto por qué? Porque esas esencias que uno liberó la primera vez que hizo la meditación reflexiva, pues ahora nos ayudan a ver más detalles con respecto al mismo defecto psicológico, ¿sí? Y bueno, a veces se trabaja una escena dos y tres veces y bueno, ahí le saca uno pues todo el jugo o toda la sabiduría. Bien, entonces vamos a ir haciendo los pasos para la práctica que no pueden faltar. Nos vamos a acomodar. La práctica la podemos hacer sentados, la podemos hacer acostados. Acostados, pues yo no lo recomendaría tanto porque pues uno puede dormirse, ¿sí? Pero pues una posición en la cual uno esté cómodo. No tiene que ser una posición cómoda como nos presentan por ahí, no es que la posición del otro. No, ya ustedes ven incluso que uno puede utilizar un cuaderno para anotar los defectos psicológicos. Entonces, pues no hay necesidad de ser como tan místicos, ¿no? Entonces, estamos cómodos en un lugar tranquilo y lo primero que vamos a hacer son las conjuraciones. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar por el cántico del Belilín. Luego vamos a estar haciendo el círculo mágico y también la petición de asistencia a nuestros padres. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti.
El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Dios mío, Señor mío, Padre mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Hacemos nuestra petición de asistencia con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser: Dios mío, Señor mío, Padre mío, Madre Divina, os ruego, si es vuestra voluntad, me asistan en esta práctica de meditación reflexiva para que pueda tener buena concentración, para que pueda tener o saber utilizar esa imaginación consciente y pueda encontrar la mayor cantidad de detalles de este defecto psicológico para así erradicarlo de mi psicología. Bien, mantenemos nuestros ojos cerrados. Vamos a hacer una corta relajación de la emoción, la mente y el cuerpo físico. Para relajar la emoción lo hacemos a través de la respiración. Entonces vamos a inhalar profundamente, llenamos nuestros pulmones y luego exhalamos por la boca pronunciando el mantra Msa. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Ahora vamos a relajar nuestra mente escuchando sonidos. Nos vamos a concentrar en esos sonidos que están a nuestro alrededor, comenzando desde los sonidos que están más cercanos. Escuchamos un sonido cercano, lo soltamos y luego tratamos de escuchar otro, un poquito más lejano. Y continuamos haciendo este proceso por 1 minuto. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo utilizando la imaginación consciente. Para ello vamos a visualizar como una luz verde cálida, fluorescente, va cubriendo cada una de las partes de nuestro cuerpo, las va relajando, las va distensionando, las va soltando. Podemos también ir pidiendo muerte si vemos que hay alguna tensión muy fuerte. Podemos auxiliarnos pues de la madre. Y vamos a comenzar por el dedo gordo del pie derecho. Visualicemos cómo esta luz cubre el dedo gordo, cubre luego los demás dedos, la planta del pie, la parte delantera, el tobillo. Cómo asciende esta luz por la pantorrilla hasta llegar a la rodilla. Continúa ascendiendo, cubriendo todo el muslo hasta llegar a la cadera. Hacemos el mismo proceso en el pie izquierdo. Visualicemos cómo la luz cubre el dedo gordo del pie, los demás dedos, la planta del pie, la parte delantera, el tobillo. Asciende por la pantorrilla hasta llegar a la rodilla. Continúa ascendiendo, cubriendo todo el muslo hasta llegar a la cadera.
Por la parte trasera de nuestro torso vamos a visualizar cómo esta luz cubre nuestra espalda baja, la espalda media, la espalda alta. Por la parte delantera visualicemos cómo esta luz cubre nuestros órganos sexuales, el abdomen, el pecho. Visualicemos y sintamos cómo esta luz se adentra en nuestro cuerpo y cubre cada uno de nuestros órganos internos. Partiendo desde el hombro derecho, visualicemos cómo la luz comienza a descender hasta llegar a los dedos de nuestra mano derecha. El mismo proceso partiendo desde el hombro izquierdo. Visualicemos la luz cómo desciende cubriendo el brazo hasta llegar a los dedos de la mano izquierda. A partir de los hombros, la luz continúa ascendiendo, cubriendo, distensionando y relajando nuestro cuello. Continúa ascendiendo, cubriendo nuestra cara, cada una de las partes de nuestra cara, incluso nuestro cuero cabelludo. En este momento nos visualizamos completamente cubiertos por esta luz verde, cálida, fluorescente, desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Y vamos a repetir 3 veces con voz militar: cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Listo. Entonces ahora pues vamos a comenzar con la práctica. Bien, si queremos, pues podemos cerrar nuestros ojos, ¿sí? Recuerden que pues allí se va a dar ese proceso de imaginación consciente. Para el sabio, imaginar es ver y crear. Entonces, en esa pantalla de la mente, la cual vamos a estar utilizando de una manera conscientiva, allí pues se va a proyectar ese recuerdo de esa escena que nosotros vivimos. Recordemos que si nos recordamos la escena a perfección, ahí tenemos el mantra Raon Gaon, que lo podemos hacer de forma audible o lo podemos hacer pues también mentalmente, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, vamos a dividir la práctica en 4 aspectos, ¿sí? Para que pues nosotros vayamos aprendiendo cómo ir identificando lo que son los deseos, las emociones, los pensamientos, también las sensaciones y pues acciones, ¿sí? Pero usualmente cuando uno está haciendo la práctica, pues uno allí comienza a observar absolutamente todo sin ponerle ningún orden, ¿sí? Por aquí lo vamos a estar haciendo así, pues para que pues, aprendamos mejor, ¿sí? Lo primero que vamos nosotros a estar haciendo es que nosotros vamos a estar identificando los deseos que se manifestaron en esa escena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una escena de discusión con la pareja. Entonces allí yo voy a estar viendo los deseos de gritar, el deseo de pegar, el deseo de llorar, el deseo de ofender a la otra persona, incluso hasta de matar a la otra persona. Si voy a estar viendo una escena de lujuria, estudiando el yo de la fornicación o estudiando el yo de la masturbación o el yo de la pornografía, cualquiera de esos yoes lujuriosos, entonces voy a estar viendo los deseos, igualmente los deseos que me surgieron de pues ir a ver pornografía, de tomar mi teléfono, ¿no? Y buscar pues la página donde, donde sale pues ese contenido pornográfico. Todo eso pues entonces lo voy a estar observando, ¿sí? El deseo también luego de masturbarme, porque una persona que ve pornografía, pues obviamente los órganos sexuales, pues se excitan, se sobreexcitan y la persona entonces ya luego tiene otros deseos, ¿no? Deseo de ver tal o cual tipo de pornografía, pues específica y así por el estilo, ¿sí? Entonces, en este primer renglón vamos a estar observando todos los deseos que se dieron en la escena, al principio, en medio de la escena y al final de la escena, ¿sí? En toda la escena vamos nosotros a estar identificando los deseos. Voy a estar dando
Bien, 5 minutitos para que nosotros pues completemos este punto, ¿sí? Recuerden que pues podemos utilizar un cuaderno, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, también nosotros vayamos a estudiar una escena de miedo. Entonces allí podemos ver los deseos de gritar o los deseos de, por ejemplo, huir, ¿no? Dígase que, no sé, tenemos nosotros una fobia con algún animal en específico. Entonces ahí vamos a estudiar la escena donde nos encontramos con ese animal, ¿no? Igual vamos a estar viendo pues todos esos deseos que se manifestaron allí. Recuerden también, compañeros, que pues sea cual sea la escena que nosotros vayamos a estudiar, no nos vamos a identificar ni vamos a culpar a otros, ¿sí? Porque vamos a estar reflexionando sobre nuestros defectos, descubriendo nuestros defectos y bueno, es nuestra psicología la que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Ni vamos a estarle buscando justificaciones a nuestros defectos. Entonces, nada de eso de que, no, es que yo le grité, pero fue porque pues él empezó, él me gritó primero, él me habló de tal o cual manera. No, porque pues entonces ahí se pierde pues todo el sentido de la reflexión, que es que nosotros podamos descubrir esos defectos y erradicarlos de nuestra psicología. Más bien cuando uno justifique el yo, cuando uno culpa a la otra persona, cuando uno se identifique en la escena, que sería entonces volverse a enojar, pues terminamos alimentando el defecto, más que haciéndole pues un trabajo de muerte psicológica, ¿sí? Otra cosa, compañeros, también es que ustedes observan el defecto, obviamente ahí viene ese proceso de enjuiciamiento o de comprensión, donde uno pues comprende que es un defecto, ¿sí? Y pues la petición de muerte. Cada detallito que nosotros encontremos, Madre Divina, elimíname este yo. Eso no puede faltar.
Listo. Bien. Ahora pues vamos a pasar al próximo punto. En este próximo punto, entonces vamos a trabajar las emociones, observando esa misma escena o varias escenas donde se haya manifestado el defecto psicológico. Vamos nosotros a observar todos esos detalles que están relacionados con la emoción, ¿sí? Entonces, la emoción, pues allí tenemos los agrados y los desagrados, ¿sí? Que pues son emociones negativas. Las emociones positivas son las emociones de la conciencia y no se dividen entre agrados y desagrados. Aquí los que nos llevan a tener agrados y desagrados son los yoes. Entonces allí pues, por ejemplo, vamos a observar si se manifestó la ira, que es una emoción bastante pesada. También, pues, vamos a estar viendo esas emociones relacionadas con el miedo. Vamos a estar viendo esas emociones que se relacionan con la satisfacción. Si, por ejemplo, estamos analizando o reflexionando sobre una escena de la lujuria, sí, probablemente pues ahí está ese yo, digamos que estamos reflexionando el yo adúltero, ahí está pues ese yo enamorado que se manifiesta ahí, ¿no? También pues relacionado con la emoción, agrados y desagrados, pues viendo la escena vamos a identificar aquello que nos gustó o nos disgustó en esa escena, ¿sí? Entonces ahí pues ve uno esas emociones, vamos a identificar si hubo satisfacción, vamos entonces a identificar si hubo tristeza, desilusión, si hubo decepción, si se nos manifestó, por ejemplo, el llanto y así por el estilo. Todo en torno a emociones negativas lo vamos a estar observando y pues igual, cada detallito que nosotros descubramos, pues vamos a estarle pidiendo muerte, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo de esa discusión que tuvimos con la pareja, ¿cuántas emociones negativas no se manifiestan allí? ¿Sí? Empezando por la ira, incluso se manifiesta lo que es el resentimiento y el rencor, porque comienzo yo en esa escena a traer recuerdos de cuando él, pues en otra ocasión o ella en otra ocasión me había hecho lo mismo, ¿sí? Se puede manifestar lo que viene siendo esa emoción del odio, que es una emoción bastante fea, bastante destructiva. Se puede manifestar pues lo que viene siendo el llanto, porque entonces me sentí yo ofendida porque me dijo tal o cual cosa. En una escena, por ejemplo, de lujuria, si estamos trabajando la pornografía, ahí pues uno puede recordar el gusto o esa excitación o esa felicidad o esa satisfacción del yo, ¿sí? Y eso pues está relacionado con lo que viene siendo la emoción. O incluso si alguien nos interrumpió o por X o Y motivos no pudimos nosotros acceder a ese contenido pornográfico, puede ser o a masturbarnos o no pudimos fornicar con la pareja, todo ese disgusto que también nosotros vivimos allí, ¿no? Que es parte de esa emoción negativa del yo, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a estar viendo. Igual, Madre Divina, elimíname este yo a todos los detallitos que se nos manifiesten ahí.
Listo. Vamos a continuar. Vamos a estar viendo el tercer punto, donde vamos a estar reflexionando sobre, pues, los pensamientos. Todo aquello que nosotros pensamos cuando estábamos allí, pues, en esa escena, ¿sí? Entonces, allí, pues, en nuestra mente se procesan fantasías, se procesan suposiciones, se procesan películas mentales, allí están las discusiones de nuestros yoes, las canciones psicológicas, nuestros yoes allí mal aconsejándonos, diciéndonos, no, pero dígale esto, no, pero no se quede callado. Allí vamos a encontrar las justificaciones del yo. Ah, es que como yo no le voy a responder, porque pues mira cómo me está hablando, ¿no? Ah, es que como yo no me voy a masturbar si es que no tengo pareja, si es que eso es algo muy normal, eso es algo pues incluso saludable. Ah, es que como yo no voy a fornicar con la pareja, es que yo tengo tanto tiempo pues fornicando, eso yo obviamente no lo voy a eliminar de un día para otro. O aparte de, también tenemos justificaciones conscientes. Ah, es que los médicos dicen que pues el retener, por ejemplo, la energía sexual, ¿no? Que eso hace, pues eso le hace daño al aparato, ¿no? Uno tiene pues unas justificaciones hasta allí avalada por médicos y así por el estilo, ¿sí? Entonces, eso pues vamos nosotros a estar reflexionando. Uno está discutiendo con la pareja y pues le llega a la mente, un defecto se manifiesta ahí en la mente y nos dice, no, dígale esto, que esto sí le va a doler. Esto sí que le va a doler, ¿no? Dígaselo que se lo merece. ¿Se va a quedar callado o va a dejar que lo trate así de tal o cual manera? No. Eh, bueno, y así por el estilo, ¿sí? Uno, por ejemplo, en una escena de masturbación, pues allí le llegan muchas fantasías de que uno está con tal o cual persona, de que uno está haciendo tal o cual cosa, y allí pues comienza uno a imaginar todas esas prácticas infrasexuales con alguien que cumple con su prototipo y muchísimas cosas pues aberrantes, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a estar identificando ahora en este momento e igual vamos a estarle pidiendo muerte a absolutamente todo aquello que se nos quiera manifestar, ¿sí? Todos los yoes pues obviamente monopolizan nuestra mente, entonces hay muchos detalles que nosotros vamos a encontrar allí. Imagínense ustedes que estemos estudiando una escena de celos, ¿sí? Uno tiene unos yoes bastante locos que inventan cosas y situaciones que uno pues no ha visto. Entonces allí están todas esas películas, ¿no? Y ve uno a la pareja que le está haciendo pues infiel, cosas que obviamente no están pasando en el físico, sino más bien nuestros propios yoes adúlteros manifestándose allí en esa película mental que está pasando, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a nosotros, lo vamos a reflexionar ahora, lo vamos a estar observando y le vamos a estar pidiendo muerte, ¿sí? Vamos a comenzar ahora. Mm.
Aquí también pues vamos a incluir, bueno, les decía que todo lo que se procesa en nuestra mente, ¿no? Entonces vamos a encontrar también la planeación que hacen los yoes o los defectos psicológicos, ¿no? De cómo pues al fin y al cabo se van a alimentar. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ese yo enamorado, ¿no? Como ese yo enamorado, primero idealiza a la otra persona, ese yo fantasea con la otra persona, incluso se fantasea en situaciones hasta sexuales con la otra persona, ese yo planifica cómo es que va a conquistar a la otra persona y bueno, así sucesivamente, ¿sí? Entonces también esos son detallitos para uno pues tomarlo en cuenta. Listo. Ahora, para el cuarto punto, vamos a observar las acciones, ¿sí? Lo que hicimos, lo que dijimos y pues también lo que omitimos en esa escena que de repente pues debimos de haber hecho, ¿sí? Entonces allí pues vamos a observar eso, los actos. Cuando, pues bueno, en nuestra mente pues ya vimos lo que pasó en nuestra emoción, sentimos ira, ¿sí? Sentimos el deseo de gritar en nuestra mente, nuestros yoes entonces comenzaron a decirnos, no, grítele, dígale tal o cual cosa. Entonces aquí vamos a ver el acto, ya cuando nosotros pasamos a la acción, cuando decimos la ofensa o cuando dijimos la ofensa, cuando dimos pues el golpe, cuando rompimos o estrellamos pues algo, ¿sí? Eso lo vamos a estar viendo. Igual, por ejemplo, si estamos trabajando una escena de lujuria, ya de fornicación, por ejemplo, con la pareja, ¿no? Entonces ya ahí uno ve el momento en el cual pues ya uno se lanza, ¿no? A sacar esa energía sexual fuera del cuerpo. O cuando ya uno pues comete ese acto de irse a masturbar, ¿no? Entonces ahí también podemos ver las diferentes formas en las cuales uno lleva a cabo o ha llevado a cabo ese acto de la masturbación, ¿sí? Uno ahí ve esos actos de mala voluntad cuando uno toma el teléfono, incluso pues cuando uno va pues profundizando en este proceso de meditación reflexiva, de muerte psicológica, uno hasta puede percibir esa energía siendo mal utilizada por el defecto psicológico, esa energía pues motriz, literalmente pues uno la puede sentir, ¿no? Ya de uno toma el teléfono, uno se mete a la página para buscar tal o cual contenido y así por el estilo.
Eso pues vamos a estar viendo en este renglón, ¿sí? Los actos, las acciones, las cosas que dijimos o tal vez cosas que debimos de haber dicho, pero entonces pues las omitimos, ¿sí? Como por ejemplo, yo estoy brava con la pareja, debí de haberle dado una información, pero como estoy brava, entonces no, siempre no le voy a decir nada en este momento, no se lo merece. Pues ahí también vemos un acto de omisión, ¿no? Bien, vamos a dar entonces 5 minutitos más. Recordemos, compañeros, que a todos los detalles que nosotros vayamos encontrando, Madre Divina, elimíname este hecho. Incluso cuando hablamos de acciones, quizás en un principio se nos haga un poquito difícil, pero podemos hacer el esfuerzo para pues identificar, descubrir hasta los gestos que uno hace. A veces a uno le dicen algo que no le agrada y uno pues no dice nada, ¿sí? Pero pues uno hace un gesto, levanta una ceja, hace algo con los ojos, viene y entonces tuerce la boca, ¿sí? Entonces eso también lo vamos a, a poner aquí o lo vamos a tratar de descubrir en esas escenas. También, pues hablando de movimientos, pueden darse movimientos automáticos e involuntarios, ¿sí? Um, movimientos reflejos, ¿no? Que son parte como de nuestros yoes. Una persona, por ejemplo, cuando se masturba, cuando se dan esos procesos en el cual se expulsa la energía o cuando la persona fornica, hay muchos movimientos involuntarios que se dan en los músculos, ¿sí? Movimiento peristáltico, eso también lo podemos observar, ¿sí? Podemos estarle ahí pidiendo muerte. Miren, por ejemplo, que cuando uno está estudiando un miedo, un defecto que está relacionado con el miedo,
pues ahí también podemos ver todas esas reacciones a nivel física que se dan de manera pues involuntaria. Uno puede notar cómo el corazón se acelera, cómo la sangre comienza a correr más rápido eh, por el cuerpo, ¿no? Todo eso, pues, obviamente, tratamos de descubrirlo en la escena y le pedimos muerte. Bien, vamos entonces ahora a pasar al próximo punto. En este punto nosotros vamos a estar reflexionando sobre las sensaciones. Es importante que nosotros eliminemos de nuestro instinto todas las sensaciones relacionadas con los defectos psicológicos, porque por esas sensaciones los defectos, como dicen aquí en República Dominicana, nos meten presión y esas sensaciones pueden ser agradables o desagradables, ¿sí? Entonces, pues es importante que nosotros las eliminemos. Por ejemplo, si nosotros no erradicamos de nuestra psicología y de nuestro instinto esa sensación tan placentera de la eyaculación o del orgasmo, pues nosotros no vamos a eliminar el yo fornicario. Esa sensación está ahí, a través de esa sensación el defecto psicológico siempre nos va a estar reclamando para que nosotros querramos volver a experimentar esa sensación, ¿sí? Como también cuando nosotros vayamos pues forniquemos o nos masturbemos, ahí se va a reforzar esa sensación porque la acabamos de alimentar. Pero nos vamos a dar cuenta que también cuando uno dice, uno trabaja reprimiendo el defecto y uno dice, no, no me voy a masturbar, no voy a ir a fornicar, el defecto entonces nos hace sentir una sensación, tener una sensación bastante desagradable. ¿Sí? Para que entonces nosotros terminemos alimentando el defecto psicológico, terminemos optando por esa sensación agradable y placentera. Entonces aquí en este punto nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para nosotros identificar, descubrir esas sensaciones. Cuando hablamos de sensaciones, todo lo que nosotros hemos observado anteriormente nos generan sensaciones, ¿sí? Ustedes están pensando, ustedes ven que, por ejemplo, a ver, uno está fantaseando con algo que a uno le gusta, con algo que uno quisiera, y el hecho de uno estar fantaseando, eso le genera a uno un placer, unas sensaciones de placer. Entonces los pensamientos nos generan a nosotros sensaciones, las emociones nos generan sensaciones, ¿sí? Porque pues uno está en una situación de ira, eh, y pues la ira es algo desagradable, es algo que a nosotros no nos gusta. Entonces ese disgusto viene siendo la emoción, pero con esa emoción viene una sensación en el cuerpo que uno identifica y uno sabe que es propia de la ira. Cuando uno está teniendo un deseo, ese deseo también genera sensaciones, ¿sí? Ese deseo siempre viene siendo como una necesidad. Siempre que uno desea algo, pues obviamente es como una necesidad. Por eso uno luego hace todo lo que tenga que hacer para conseguirlo y satisfacer esa necesidad. Y el simple hecho de desear, pues si uno lo reflexiona es algo así como que bastante incómodo, ¿no? Porque pues eso es lo que viene significando el deseo, una necesidad. Ahí los yoes nos ponen esa necesidad de ¿qué? De adquirir un placer a través de dejar que un defecto psicológico se manifieste, ¿no? Es parte como de la presión del yo. Entonces todo eso que nosotros hemos visto nos generan sensaciones y es importante que nosotros trabajemos en la eliminación de esas sensaciones. Incluso pues hay meditaciones que nosotros vamos a tener que hacer específicamente para borrar sensaciones. Y antes de que veamos este punto, pues conviene incluso que nosotros enseñemos cómo se hacen, porque pues son bastante fáciles, ¿no? Nosotros vamos a trabajar ese yo del orgasmo y de la eyaculación, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues nos ponemos en actitud de meditación, podemos hacer la práctica igualmente acostados o sentados, e igual vamos a traer a colación una escena donde se haya dado
o se haya manifestado ese yo, ¿sí? Donde hayamos llegado a la expulsión de la energía creadora sexual, donde se haya experimentado el orgasmo o la eyaculación. Entonces allí comenzamos a recordar todas esas sensaciones en el aparato sexual. Al principio incluso a uno se le hace pues hasta un poco difícil, pero como obviamente vamos desarrollando ese sentido de la autoobservación, vamos a ir viendo que cada vez podemos identificar más sensaciones, ¿sí? Incluso sensaciones sutiles, que no tan solo se dan en el aparato sexual, ¿sí? Sino también en todo el cuerpo. Una persona, por ejemplo, cuando fornica no se da cuenta el daño y el dolor, el estrés que experimentan sus órganos internos, ¿sí? Al principio, pues obviamente uno no lo va a ver. Ya luego cuando uno hace la meditación reflexiva, que uno pues comienza a profundizar, pues uno comienza a observar y a darse cuenta, ¿sí? De esas sensaciones que advierten de ese estrés, de ese dolor, de esa tensión que están experimentando esos órganos internos, ¿sí? Entonces, pues esa es la práctica para borrar las sensaciones. Probablemente más adelante, cuando estemos haciendo o cuando demos la conferencia de los yoes lujuriosos, pues estemos haciendo esa práctica porque es bastante importante, ¿sí? Por ahora, entonces, en la escena vamos nosotros a tratar de identificar las sensaciones, sensaciones que se experimentan en la carne, cuando uno piensa, cuando uno siente. La persona, por ejemplo, se le está manifestando el yo enamorado, ¿no? Entonces, ese sentir en el cuerpo, en el estómago, esas maripositas, como nosotros le decimos, pues vamos a identificar esa sensación, ¿sí? Y le vamos pues a estar pidiendo muerte y así sucesivamente. Bien, vamos a estar dando 5. Miren, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando una escena donde se nos manifieste el miedo, pues hay una sensación bastante fuerte cuando uno está en una situación en la cual uno está sintiendo miedo, está sintiendo terror, ¿no? Una sensación que uno puede sentir como en la boca del estómago, ¿sí? Lo que uno no se da cuenta es que pues no solamente uno está teniendo esa sensación ahí, ¿no? Sino en muchas partes del cuerpo. Uno cuando está en una situación de miedo, el cuerpo completo a uno se le paraliza o uno pues comienza a temblar o el corazón se agita, comienza a bombear más rápido, se da una especie de tensión en lo que es el cuello, en lo que son los hombros, todos los músculos se tensan y se ponen pues duros, ¿no? Hay muchas cosas de esas de las cuales pues uno no se da cuenta, ¿sí? Eso pues vamos a estarlo tratando de descubrir ahora en esta meditación reflexiva.
Listo. Bien, ahora pues para finalizar, para ir finalizando con esta práctica del día de hoy, pues vamos a implementar, pues obviamente por cuestiones de tiempo no lo vamos a estar haciendo muy largo, pero es una recomendación, eh, es muy recomendable que ustedes pues no dejen esta meditación reflexiva hasta aquí, ¿no? Todavía hay mucha sabiduría que nosotros podemos sacar de esta meditación que estamos haciendo, ¿sí? Entonces ahora pues vamos a emplear, por ejemplo, preguntas sencillas, muy sencillas, tan sencillas como un por qué, para qué, cuándo o cómo, ¿sí? Cuando nosotros empleamos estas sencillas preguntas, pues vamos a ir viendo cómo surgen más detalles de esos detalles que ya nosotros hemos sacado. Y eso es lo que hace que nos rinda ese proceso de meditación reflexiva, que uno avance más rápido en torno al descubrimiento de los detalles, la comprensión y la eliminación de esos defectos psicológicos. Un defecto psicológico, por más grande que sea, pues está compuesto por detalles, miles de detalles, millones de detalles, porque hay defectos muy grandes. Por tanto, mientras más detallitos uno encuentre de los defectos psicológicos, más detallitos uno vaya eliminando, pues obviamente más va a ir avanzando, más rápido va a ir viendo los resultados. Y estas preguntas son perfectas para eso, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando un miedo, no sé, una fobia, las arañas puede ser, ¿sí? Y yo estoy trabajando pues una escena, yo puedo hacer una pregunta como, bueno, ¿por qué yo le tengo miedo a las arañas? ¿Sí? Entonces ahí yo me recuerdo que pues en la televisión una vez vi una película de arañas gigantes, entonces a partir de allí comencé yo a tenerle pues ese miedo y ese terror y, ay, recuerdo que tuve pesadillas entonces con esas arañas, así por el estilo. E igualmente todo aquello que uno pues vaya viendo le va pidiendo muerte. Igual, por ejemplo, que a todos los detallitos que nosotros hayamos encontrado, le hacemos esa preguntita de pues el por qué. Ah, de la discusión con la pareja, no, es que tuve deseos de pegarle a la pareja. Por ejemplo, ¿por qué tuve deseos de pegarle a la pareja? Ah, es porque me habló de una manera feísima, es que me ofendió, ¿sí? Entonces ahí, Madre Divina, elimíname este yo. Entonces, una otra preguntita que puede hacerle, ¿para qué? Bueno, yo lo ofendí. Ahí veo que lo ofendí, ¿no? En las acciones que llevé a cabo. ¿Para qué lo ofendí? Ah, lo ofendí pues para ponerlo en su lugar, para que entonces no lo vuelva a hacer, que nunca jamás se le vuelva a ocurrir ofenderme, para que me respete. Entonces ahí uno ve cómo incluso nuestros yoes son tan orgullosos que uno hace estas preguntitas y uno se da cuenta que los yoes mismos comienzan a responder. Sí, porque cuando yo hago esa pregunta, ¿para qué? O sea, ¿por qué yo, o sea, el defecto psicológico, por qué yo le hablé, le contesté de tal manera o lo ofendí? Entonces ahí comienza el yo a expresarse, a decir, bueno, para que no me vuelva a hablar así, ¿qué es lo que se cree? No, es que tiene que respetarme. Entonces ahí uno lo ve, madre mía, mátame este yo que habló, mátame este yo que pensó esto, mátame este yo que actuó de tal o cual manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, igual ahí está la pregunta del cuándo, la pregunta del cómo, en qué forma, pues yo ofendí a esa otra persona. Entonces ahí yo veo, puedo observar las palabras que yo utilicé, puedo observar el tono incluso en que le hablé a la otra persona y así por el estilo. Entonces ustedes ven, son más detallitos y eso pues enriquece muchísimo este trabajo de muerte psicológica, de meditación reflexiva, ¿sí? Imagínense que pues ustedes hagan eso pues con cada uno de los detalles que hemos encontrado. Entonces ahí esa meditación se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo y pues bueno, llega un momento en el cual pues se elimina, se erradica ese defecto psicológico completamente de nuestra psicología, ¿sí? Bien, entonces ya con esto pues hemos finalizado con esta práctica de meditación reflexiva del día de hoy. Esto viene siendo como lo básico y pues es maravilloso. Luego tenemos nosotros otras técnicas que podemos emplear para seguir profundizando. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar la técnica de relación.
relación incluso hasta con los temas de las conferencias, ¿sí? Mm, nosotros tenemos la conferencia número 9. En esa conferencia se nos hablan de las infradimensiones. Entonces, yo, ¿cómo hago una relación? Cada infradimensión, pues, está representada o se relaciona con un defecto en específico. Entonces, yo tomo ese defecto para relacionar. Yo puedo decir, estoy trabajando la masturbación. Entonces digo, bueno, ¿cómo se relaciona la masturbación con la esfera de la luna? En la esfera de la luna encontramos el defecto de la pereza, ¿sí? Y pues entonces, o sea, ¿cómo se relaciona la masturbación con la pereza? Entonces ahí yo en la misma escena o en esas escenas donde se haya dado el acto de la masturbación, voy a buscar, voy a identificar los detalles de la pereza. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta cómo yo cuando estoy aburrido, entonces estoy solo, aburrido, no sé qué hacer, entonces ahí me surge el deseo de masturbarme o el deseo de ver pornografía o el deseo de fornicar con la pareja, ¿no? Porque estoy hastiado, estoy cansado de lo mismo, ay, qué aburrimiento, hay que ponerle un chin de picante a esta relación, entonces vamos a hacer tal o cual infrasexualidad, ¿sí? Entonces ahí más detalles surgen, que ese es el objetivo, ¿no? Que veamos más detalles para que haya más comprensiones. Luego, pues, vamos a relacionarlo con la esfera de Mercurio. Allí en la esfera de Mercurio encontramos la fornicación, ¿sí? Luego, pues, tenemos la esfera de Venus. Allí encontramos lo que son los placeres y los dolores. Tenemos luego la esfera del Sol. Allí lo relacionamos con lo que son los desequilibrios, como pues ese yo nos lleva a derrochar nuestra energía. ¿Cuánta energía no se nos va en una fornicación, ya ustedes saben, o se nos va en una discusión, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí, de esa manera, pues uno lo va haciendo, ¿no? Esas son técnicas que nos ayudan a profundizar, nos ayudan a sacar más comprensiones y más sabiduría del defecto psicológico, ¿sí? Que pues es el objetivo principal, la erradicación y la extracción de la sabiduría que tiene el defecto. Bueno, vamos entonces a ver por acá si los compañeros tienen alguna pregunta con respecto